al mensaje de esta noche. Amén. Amén. Que Dios bendiga a nuestro pastor por esa porción de escritura. Por esa porción de escritura y pues por dirigir este servicio en esta noche y que Dios le siga dando esa abundancia de entendimiento, de conocimiento del Señor, de la palabra de Dios para seguir instruyéndonos. Paz de Cristo, hermanos. Dios me los bendiga y pues le doy la bienvenida a la casa del Señor ya que hemos dado esa introducción por cantos, himnos, petición, agradecimiento. Y ahora entramos al momento donde pues somos llamados a pues estar atentos a la palabra, porque por medio de la palabra es donde somos edificados y por medio de ser edificados, santificados cuando lo aplicamos a nuestras vidas. Así es que, hermanos, les pido que abran sus Biblias a Juan, el Evangelio de Juan, donde hemos estado estudiando y seguimos en el capítulo 8, ya brincando después de haber leído esa primera porción de los versículos 1 al 11. Ahora entramos a Juan 8, versículo 12. Amén. Y antes de leer, hermanos, les pido que oremos. Padre Santo, buen Dios, te damos gracias, Señor, por este privilegio, esta oportunidad, esta bendición que tú nos has dado en permitirnos estar aquí en esta noche para alabar tu santo y bendito nombre, Señor. Te pedimos que abras nuestras mentes, nuestros ojos, nuestras mentes de entendimiento para poder recibir este mensaje, para poder redarguir y ser exhortados, aprender, ser o encontrarnos en humildad para poder crecer. Te pedimos que tú hagas esa obra en nuestros corazones y que nosotros estemos dispuestos a tomar toda la palabra, todo lo que dice tu palabra y tomarla en fe, Señor, y creer todo lo que dice tu palabra. Y tu palabra nos revela muchas maravillas, Señor, y te damos gracias por eso. En esta noche te damos gracias porque podamos ver, Señor, esa luz brillante que ha alumbrado hacia la tierra, dando vida eterna a los que creen en ti. En el nombre de Cristo Jesús, amén, Señor, amén. Amén. Así vamos a leer Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 8. Vamos a leer versículo 12. Doce al 20, pero aunque leamos toda esa porción, vamos a solamente enfocarnos en un solo versículo en esta noche. Juan 8:12, ¿estamos ahí, hermanos? Dice así la palabra del Señor. Leamos todos juntos, dice el versículo 12. Otra vez Jesús les habló, diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocen, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado
su hora. Hermanos, pueden ocupar sus lugares y en esta noche vamos a entrar a un tema muy importante concerniente a este procedimiento que podemos ver a través del Evangelio de Juan, donde capítulo tras capítulo y versículo tras versículo, la revelación de quién es Cristo se está abundando. Y podemos ver esa progresión donde en los primeros capítulos, no incluyendo el capítulo 1 que detalla la verdad de quién es Cristo, verdad del Verbo, y Él es la vida y Él es la luz, pero a medias del capítulo 1 y en adelante, cuando inicia el testimonio de la vida de Cristo, el ministerio de Cristo, podemos ver ese procedimiento donde se está revelando más y más como el Hijo de Dios y como el Dios verdadero. Y en esta porción de Escritura, ahora en el versículo 12, aunque acabamos de leer varios versículos, en esta noche veremos este versículo 12 que nos detalla algo muy importante y son unas palabras, hermanos, muy profundas, por lo cual cada uno de nosotros sabemos ese detalle de Cristo, que Cristo, como dice aquí, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Y creo que como creyentes, cada uno de nosotros debemos entender simplemente y plenamente que Jesucristo es la luz del mundo. Amén. Es algo muy, en términos simples, es algo muy fácil para entender, ¿verdad? Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Jesucristo también se revela como la luz, y la luz, como Él detalla, alumbra en medio de la oscuridad. Y dice también las Escrituras y la palabra de Dios que donde se alumbra esa luz, dice, la oscuridad no prevalece la luz. Es decir, que la oscuridad no puede sobreabundar sobre esa luz que ha alumbrado. Cuando esa luz alumbra, es un hecho completo, que esa luz que ha alumbrado a las tinieblas, a la oscuridad, ya no puede retroceder, ya no puede disminuirse esa luz. Esa luz se ha revelado, esa luz se ha proclamado aquí en esta tierra hace 2000 años y se sigue proclamando que esa luz sigue aquí para los que creen en Cristo Jesús y que pueden ver y poner su mirada en Él. Existe esa luz. Fascinantemente, interesantemente también, cuando Pablo habla, por ejemplo, en la carta de Tito, dice en la carta de Tito, en el capítulo 2, dice que la gracia de Dios, dice, vino a la tierra, dice, vino a todo hombre. Es decir, que todo hombre ha visto la gracia de Dios. Esa luz que ha resplandecido es la luz de vida, es la luz que ha venido a la tierra para dar vida, no para como Cristo mismo dice aquí, y aunque no vamos a entrar en ese detalle en esta noche, podemos reiterar lo que Cristo dice aquí, donde esa luz y esa gracia que ha alumbrado a la oscuridad, dice que la gracia de Dios vino a todo hombre, se reveló a todo hombre. Esa gracia de Dios, dice, no es para condenación, más bien es para salvar, es para dar vida, porque como sabemos, Cristo, cuando Él dice aquí, yo no juzgo a nadie, no significa que Él dice, vivan como quieren, ¿verdad? Ese Cristo falso que sabemos que se predica, especialmente aquí en este país, en la cultura moderna. Vemos que el decir que Él no juzga no significa que el hombre se queda libre de sus hechos o de sus obras, y tampoco significa que Cristo no está llamando no está llamando que el que cree en Él no se transforme, sino que el llamado, como vimos al versículo 11 de este mismo capítulo, dice, ninguno te condenó a la mujer adúltera, y dice, ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete. Y luego lo que vimos al fin, y no peques más. Es decir, que hay un resultado a la salvación o a la obra salvífica de Dios.
en el cual cuando Dios da vida, da salvación, da y reparte su gracia a los que en verdad creen en Él como Señor y Salvador, como Dios, les es llamado a hacer o obrar en algo, en una obra. Y esa obra no es ni de nosotros, imagínense, esa obra de no pecar más, aunque nosotros debemos desarrollar por medio de la santificación ese proceso y ese llamado por Cristo, esa obra de el buen fruto aún le pertenece ¿a quién? Le pertenece a Dios el fruto del Espíritu, igual que le pertenece a Dios el hecho de poder producir ese fruto en nosotros mismos, porque Efesios también dice que Él nos salvó por gracia y no por nuestras obras, para que nadie se gloríe o se jacte, se envanezca, se meta en vanidad y se crea que él mismo o ella misma tiene el poder para controlar y mover a Dios de un lado para otro, sino que la palabra nos recuerda muy seriamente y muy importantemente, dice que Dios preparó de antemano las buenas obras para que anduviésemos en ellas hoy, en este día donde nosotros en el día que ahora nosotros vivimos como hijos de Dios. Es decir, que esas buenas obras son de Dios. Entonces, podemos ver un poco de ese detalle una vez más, pero en esta noche quiero que nos enfoquemos en ese versículo que ya he leído, de esa luz del mundo. Y mucha religión también, y muchas religiones, y muchas personas están en búsqueda de una luz alumbrante. Y no hay ningún aspecto dentro de la creación que no incluya ese hecho de buscar alumbramiento, alineamiento o buscar una forma de luz para sostenerse y para creer que tienen esa paz en la vida. ¿Y de qué estamos hablando aquí? Bueno, la palabra aquí nos dice que Jesucristo mismo, o más bien que la luz no es una cosa, no es un objeto. La luz, aunque nosotros en esta tierra sabemos que la luz ¿es qué? Si sabemos de la luz no es tangible, la luz se encuentra en el aire y son luces que el sol resplandece. Entonces la luz en esta tierra que resplandece el sol, por ejemplo, no se puede tocar, pero esa misma luz nos da vida. Es decir, que si el sol en verdad se oscureciera y no hubiera sol, la tierra cesaría de existir o parara de existir por el hecho de que se enfriara, y se congelara como hielo, porque el sol es lo que sostiene toda la creación de Dios, es decir, en esta tierra, en su orden perfecto. Todo, hermanos, nosotros recibimos muchas cosas del sol, vitaminas y ese calentamiento que el cuerpo necesita para vivir, para ese simple hecho de existir. Pero si el sol estuviera un poco más lejos o si se enfriara el sol, es decir, no funcionaría, todo cambiaría, igual como en Apocalipsis al fin del tiempo dice que el sol, el poder del sol se magnificará 7 veces lo que es ahorita, y dice que los hombres van a sentir el calor del sol al fin, en el tiempo de la tribulación, y dice que los hombres van a empezar a quemarse aquí en la tierra, y aún dice rechazarán a Dios y reclamarán a Dios por lo que Él está haciendo en vez de aceptar. Entonces podemos ver aún ese hecho de que si el sol se calentara aún poquito más o aún más, no funcionaría la vida que tenemos hoy en este día presente. Entonces, la luz es muy importante, pero aparte de esa luz física, o más bien pues invisible, que aún también podemos ver, es muy complejo esa ciencia detrás de la luz,
podemos ver otro tipo de luz aquí en la tierra. Y otro tipo de luz es la luz espiritual, por lo cual muchos indagan libros y filosofía y formas de intentar a trascender como ellos mismos lo describen, aunque sabemos que pues no es nada nuevo bajo el sol, eso es religiones paganas, ¿verdad? Pero sabemos que desde el comienzo de la historia han existido y ha surgido esta búsqueda de luz, sea de entendimiento o luz espiritual, luz de sabiduría o luz de trascender, ¿verdad? O de alinearse a algo. Sabemos que desde el principio ha existido esa obra del hombre, como dice Romanos, que en vez de honrar al Creador, dice que la humanidad, ¿qué hace? Honra a quién? A la creación. Honra a la creación y desde el principio, desde la caída, el hombre o la humanidad ha estado en esa decadencia, se está empeorando día en día, no se está mejorando ni se mejorará. El ser humano reconoce que existe oscuridad. Y desde el comienzo, desde el inicio de la historia humana, todas las culturas, filosofías, religiones y pensamientos han buscado ese o algún tipo de luz. Y el ser humano reconoce que existe la luz y la oscuridad, o la luz y las tinieblas. Y percibe el humano también que algo está roto por el hecho de que en cada forma de religión, excepto el cristianismo, se encuentra esta búsqueda. Intuye o hay intuición más bien en el hombre que necesita algo, necesita guianza al alma, necesita dirección, necesita propósito en la vida. ¿Y cuánto sabemos hoy en día toda la gente en el mundo perdido buscando qué? Un propósito, buscando ser alumbrados, buscando lo que ellos dicen, yo estoy buscando lo que es mío, lo que el universo me va a dar, lo que la luz y mi sabiduría propia me va a dar. Buscan propósito, entendimiento, significado a la vida, dirección. Pero todo esto simplemente está detallando la necesidad espiritual de una humanidad caída en el pecado. Por eso encontramos filosofías que buscan la iluminación mediante la razón o el razonamiento humano. Encontramos religiones orientales en India o en Asia, ¿verdad? Donde iniciaron esas religiones que buscan la iluminación mediante la meditación y conocimiento interior, alineando el cuerpo a las estrellas, a los planetas. Encontramos sistemas místicos también que prometen una luz oculta, reservada para quienes alcanzan. Si uno en verdad se enfoca en esa meditación, si alcanza cierto nivel espiritual, pueden aún ser alumbrados también. Incluso muchas religiones y filosofías también utilizan el lenguaje de luz y oscuridad. El concepto oriental de el yin y el yang, que es un símbolo muy famoso que viene de Corea, y ese símbolo es una rueda, ¿verdad? Que mitad de la rueda es blanca, color blanco, ¿verdad? Puro, y el otro lado es negro. Pero dentro de la porción blanca se encuentra un punto negro. Y luego dentro del otro lado de esa rueda del círculo, más bien, se encuentra en la oscuridad un punto blanco. Y eso en esa religión de Confucio, creo que así se dice el nombre del señor Confucio, y también muy confuso eso, pero del señor Confucio, de ese hombre que formó ese pensamiento, dice que tiene que haber un balance entre luz, es decir, entre lo bueno y lo malo que existe en esta tierra. Y dentro de lo bueno ha de existir un poco malo para el balance. Y dentro de la oscuridad ha de existir un poco bueno para ese balance. Entonces, no es malo
tener porción mala, es decir, ser pecador. Y tampoco es bueno tener mucha puridad, es decir, que debe de haber un balance y el balance coexiste entre sí mismo. Y para llegar al plano perfecto, uno tiene que establecerse en esa armonía de la oscuridad y de la luz. Por lo cual, hermanos, es simplemente la mentira del enemigo, porque eso es literalmente lo que la palabra de Dios nos detalla, que es la obra de Satanás o del diablo, ¿verdad? Entonces, podemos ver esas fuerzas en esa religión opuestas que de la misma forma, aunque opuestas, coexisten. Muchas corrientes filosóficas presentan también la vida como una lucha entre el ignorante y el conocido, el que tiene conocimiento, ¿verdad? El que es ignorante no tiene valor, el que es sabio es el que en verdad tiene ese valor aquí en esta tierra. Y en el templo, en los siglos 300, 400 antes de Cristo, hasta los unos 300, 400 años después de Cristo, es decir, un periodo de como 800 años, era el periodo de la filosofía donde se encontró Platón y Aristóteles y muchos otros filósofos que buscaban el propósito de la vida, y ellos, no creyendo en Dios, creían en algo por lo cual buscaban ese alto nivel de una eternidad, ¿verdad? Y muchos, aunque no creían en eso, habían muchos filósofos que sí creían en una eternidad, creían en un tipo creador, pero decían que para llegar a eso tenían que deshonrar su cuerpo, mutilar su cuerpo, destruir su cuerpo carnal, porque el cuerpo es malo, ¿verdad? Y eso, todo eso es se escucha parecido, ¿verdad?, a lo que dice la palabra, hacer morir la carne, pero es completamente diferente porque la obra de ellos era lo que los llevaba al alcance de esos niveles donde habían dioses y demonios y otras cosas que ellos creían también en lo espiritual, en la área espiritual. Pero aparte de eso, ellos practicaban esa forma de alumbramiento físico. Más sabiduría, más conocimiento tienen sobre el propósito del hombre, ¿verdad? Aunque no lo tenían ni lo alcanzaron, ellos podían darse cuenta de que el hombre era malo, que el hombre tenía pecado o maldad en sí mismo, y ellos en esa sabiduría humana salían o creían que podrían salir de esa maldad de ignorancia y de otras cosas. Entonces, podemos ver toda esta forma de religión, pensamiento entre luz y oscuridad. Podemos ver este conflicto, esos opuestos, ¿verdad?, en todo aspecto de la historia humana. Sin embargo, todas estas búsquedas comparten una característica, y la característica la cual, comparten todos estos pensamientos y religiones es que buscan a la luz, buscan la luz, pero no buscan a la luz misma. Es decir, buscan un alumbramiento, pero no buscan y no han buscado la luz verdadera. Porque la luz verdadera, hermanos, no es un cambio de pensamiento. La luz verdadera no es una forma de tener dos opuestos y unirlos y decir que debe de haber un balance entre la maldad de nosotros y lo bueno en nosotros. Y si hay más bueno, entonces estamos en un bienestar. No tiene nada que ver con eso. Ellos han buscado, la humanidad ha buscado la luz, pero no a la luz verdadera. Porque solamente la palabra nos dice que hay una luz verdadera. La humanidad busca conocimiento, sabiduría, experiencias, principios, pero no buscan a la luz que da vida eterna. La palabra de Dios nos da una afirmación radical y distinta a todo lo que se une bajo un falso entendimiento de luz.
Jesús no dijo, yo les mostraré, y eso es un punto muy, muy simple, pero uno de los más complejos de toda la palabra de Dios. En el hecho de que Jesucristo no dijo, yo les llevaré o yo les mostraré la luz, yo los voy a guiar a la luz. Era la luz misma Él, que vino a la tierra a alumbrar a los que se encontraban en la oscuridad, la cual era toda la humanidad que no conocía y no conoce a Dios. Jesucristo tampoco dijo, yo les enseñaré el camino hacia la luz. No les dijo, yo les enseñaré cómo pensar para alcanzar la luz. Jesús declaró, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Cristo de inmediato en este versículo nos da la respuesta a la necesidad humana que busca y busca y busca y no alcanza. Podemos ver similarmente, y yo creo que así de esta forma se puede ver en el ejemplo del Salmo muy famoso donde se detalla esos ídolos que los hombres van y cortan un árbol y forman este ídolo, pero dice, tiene boca, mas no habla, oídos, mas no escucha, nariz, mas no puede oler, ¿verdad? Pies, pero no puede caminar. Y dice, tales son ellos quien confían en estos objetos, en estos ídolos, en estos dioses que han formado con sus manos. De la misma forma, hermanos, creo que se encuentra el pensamiento humano bajo esa misma detalle de dioses falsos. Es decir, que confían tanto en algo o alguien que les pueda llevar a la luz. Pero aún teniendo esas guías, no llegan a ningún lado, porque no han puesto la confianza al único que en verdad es llamado la luz verdadera, la luz de vida. Yo soy la luz del mundo, dice Cristo. El que me sigue no andará en tinieblas. Es decir, que el que sigue a Cristo tendrá que seguir buscando después de Él. Tendrá que seguir buscando una respuesta a sus problemas, al turbo corazón o al corazón turbo que no tiene descanso, turbado. El corazón turbado que no duerme anoche por sus aflicciones y tribulación. Tendrá que seguir buscando esa alma después de haber aceptado a Cristo, quien es la luz del mundo. Cristo mismo nos dice, Dios mismo nos está declarando aquí en el versículo 12, que si Cristo es la luz del mundo y creemos en Él, no andarán en tinieblas, sino que tendrá ¿qué? La luz de la vida. Tendremos la luz de la vida. Entonces aquí podemos ver ese contraste. El que anda en tinieblas, así lo podemos interpretar para entender también mejor, si no lo hemos captado. El que anda en tinieblas no sigue a Cristo y no tiene la luz de la vida. Pero el que sí tiene a Cristo no anda en tinieblas, pero sí tiene la luz de la vida. Las dos cosas, hermanos, podemos entender también aquí que no se unen. No se unen, se oponen estas dos cosas. ¿Y cuáles son esas dos cosas? La luz está opuesta ¿a qué? A la oscuridad, a las tinieblas. Y las tinieblas está opuesta a la luz. Y uno no puede estar en los dos. El que está en luz, no, ¿qué dice? No andará en tinieblas.
Es decir, que el que está en tinieblas andará en ¿qué? No andará en ¿qué? En luz. Así es que en este versículo tan corto, tan simple, pero tan real e impactante, Cristo nos revela esa luz que resplandece y esa luz verdadera. Que Él no vino simplemente a mostrar vida, a guiar a la vida eterna. Él es la vida. De la misma forma que Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y Él es también ¿qué? La luz. La luz. La audiencia que podemos ver aquí en en el evangelio, en los evangelios, la audiencia de Cristo, hermanos, creo que debemos entender esto para poder procesar lo que Cristo está diciendo aquí también concerniente a lo que es la luz, ¿verdad? Porque uno simplemente puede leer eso sin entender contexto y decir, bueno, ¿qué es la luz? Pues la luz es algo que alumbra, entonces Cristo ha alumbrado, ¿verdad? En las tinieblas. Y hasta allí llegamos. Y eso es suficiente, hermanos, para aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Pero el contexto de este pasaje, hermanos, ¿con quién está hablando? Dice versículo 13, entonces los fariseos le dijeron, ¿a quién les estaba hablando? Les estaba hablando a las mismas personas que estaban a punto de apedrear a alguien quebrando la ley ellos mismos, que habíamos leído en versículo 1 al 11. Esos mismos fariseos, ahora Cristo reinició esta conversación en el templo, dice al fin de este pasaje. En el templo reinició una conversación con ellos, empieza a hablar, por lo cual los fariseos que se encontraban en el templo empiezan a preguntarle y cuestionarle otra vez y juzgarlo. La audiencia de Cristo eran los judíos, por lo cual Juan 1 nos reitera que dice que Él vino primero ¿a quién? Él vino a los suyos. La audiencia de Jesucristo, entonces, en el contexto inmediato es o son los judíos. No se puede cambiar ni alterar esa realidad. Sí, el evangelio es para vida para todos los que creen, como dice Pablo en Romanos 1:16. Primero al judío y luego al griego. Que el evangelio tiene poder para salvar, es poder para salvar. Primero al judío y luego al griego. Entonces el evangelio es para todos, que escuchen todos, y el que acepta y crea en él reciba vida eterna. Pero en el contexto inmediato que no se puede cambiar, la audiencia de Jesucristo son los judíos. Por lo cual, cuando Jesucristo les está hablando del día de tribulación, y si nosotros creemos, porque hay muchas creencias, no me quiero desviar mucho, pero hay muchas creencias sobre la tribulación, si la iglesia va a estar presente o si va a ser los judíos, como dice Pablo en Romanos 9, que Dios todavía aún tiene un plan para su pueblo. Hay mucho conflicto ahí o mucha división entre eso, pero el hecho es este: si nosotros creemos que la audiencia de Jesucristo son los judíos, en los pasajes donde habla de la tribulación, no está hablando de la iglesia, que es un misterio, por lo cual inició como un misterio no conocido a los judíos y se va de una forma misteriosa. Es decir, es levantada la iglesia antes de la tribulación. Y eso, hermanos, nos lleva a entender que cuando Cristo está hablando de la tribulación, por los cuales hay elegidos, y dice que los días están recortados, porque si no fueran recortados, entonces nadie se salvaría, pero por los elegidos de Dios, Dios ha recortado los días para que se salven los que son de Dios. Entonces, ahí en ese momento de tribulación está hablando, si creemos que la audiencia es de los judíos, está hablando ese día de tribulación de los judíos. Tenemos que entender que la audiencia primero eran los judíos, eran los suyos. Pero el evangelio en sí mismo es para toda la creación, para todo hombre que crea en él, para que escuche y crea, o desafortunadamente y lamentablemente una alma rechace. Pero el punto es de que ahora es para todos. Pero el contexto, hermanos, y tenemos que entender eso, es a los judíos. Y el contexto lo detalla: los fariseos, el pueblo, los judíos decían. Entonces aquí podemos ver que
la audiencia, si están en el templo, es un día sábado, el Shabbat, ¿verdad? El día de descanso. Y son judíos en el templo allí en Jerusalén o en Israel. Entonces, cuando entendemos eso, debemos de entender también que hay un contexto detrás de la luz, que es la luz para los judíos. ¿Qué dice las Escrituras desde el principio? Los libros, el Pentateuch, que viene siendo los libros, libros de Moisés, la ley más bien, y luego los libros de los profetas. ¿Qué dice la Escritura concerniente a esta luz? Por lo cual Cristo está diciendo que Él es la luz y ellos le están juzgando diciendo que tú mismo te estás dando tu propio testimonio. No cuenta para nada si tú mismo te estás diciendo que eres algo cuando no hay otra persona para respaldar ese argumento. Y Cristo les recuerda lo que siempre ha dicho. Dice, yo vengo no en mi propia voluntad, vengo en la voluntad ¿de quién? De mi Padre. Y cuando Él decía eso, entonces ellos decían, pues Él no tiene poder. Pero cuando Él mismo daba testimonio concerniente a sí mismo, entonces decían, Él se cree a alguien. Entonces no había forma de ganar con los fariseos. Pero la luz, hermanos, si queremos entender la razón por la cual Cristo está hablando de esta luz de vida, es porque hay un contexto grande desde el inicio de las Escrituras hasta la venida de Cristo que nos detalla esa luz alumbrante de vida y vida en la abundancia. En Génesis capítulo 1, versículo 3, en el primer capítulo, en los primeros 3 versículos, cuando es detallado el inicio de la creación de parte de Dios, de Jehová, dice la palabra en Génesis capítulo 1, versículo 3. Vamos a leer el versículo 1. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas, recuérdense esa palabra, y las tinieblas, la oscuridad, estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Luego en el versículo 3 dice, y dijo Dios, sea la luz. Sea la luz. ¿Y fue qué? La luz. Dijo, sea la luz, y fue la luz. ¿Verdad? Y nosotros cantábamos mucho un canto que se llama Sea la paz, ¿verdad? Sea la paz en ese barco, ¿verdad? De tormenta donde no hay paz. Y Cristo se levanta, ¿verdad? Sea la paz. ¿Y qué pasa con los vientos? Y las olas del mar se calman, ¿verdad? El poder de Dios es poderoso y Cristo lo revela en ese hecho, sea la paz. Y se calman las olas y los vientos. De la misma forma, aquí dice que había tinieblas. Y en las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz entre las tinieblas, ¿verdad? Y fue que la luz. Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las ¿qué? Tinieblas. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. La primera obra de la creación que se encontraba en tinieblas era que Dios dijo, que sea ¿qué? La luz. ¿Sobre qué? Las tinieblas, la oscuridad. Y fue así. De entre la oscuridad y como está descrita la tierra antes de que alumbrara la luz, ¿qué dice? Y la tierra estaba vacía y desordenada. No había orden.
como hoy podemos ver la distinción entre la tierra y las montañas y la tierra y el mar. Podemos ver todo lo distinto. Podemos ver, más bien no podemos ver, pero sabemos que existe una atmósfera, ¿verdad? Que divide el espacio donde ningún hombre puede vivir y la tierra donde Dios nos ha dado oxígeno para poder respirar. Cosas que no se pueden ver, que aún Dios ha dado para que el hombre se sostenga en esta tierra que Él ha creado, es orden. El oxígeno es orden. El despertar y que el sol baje y se levante en una nueva mañana o alumbre en cada mañana es orden. Y si no hubiera orden, fuera desorden y caos. Los días irregulados. Y podemos ver que cuando Dios formó todas las cosas, incluso Adán y Eva en el jardín, todo era ¿qué? Perfecto. Todo era perfecto, todo era, como Él mismo lo dice, era bueno. Todo era bueno. Y así lo dijo el Señor. El primer detalle de la luz sobre las tinieblas entonces se encuentra en la creación física de Dios. En Génesis capítulo 1. La primera obra que hace Dios es que dice sea o proclama sea la luz. Declara sea la luz y se hizo. Es importante observar que este hecho revela una separación, también dice, entre las tinieblas y la luz. Otro ejemplo de la luz en las Escrituras se encuentra en Éxodo. En el tiempo del liberamiento de los israelitas de Egipto, de la esclavitud bajo la autoridad o la guianza de Moisés, quien Jehová había puesto como el líder de los israelitas. Después de la liberación de Egipto, Dios condujo a Israel mediante ¿qué? Éxodo 13, 21 nos dice que fueron guiados en el desierto, en la oscuridad, en las tinieblas, una columna de nube de día, humo, ¿verdad? O una nube que era guía para los israelitas en ese tiempo de liberación de esclavitud. Él se revela por medio de una nube de día. En Éxodo 13, 21. Pero algo aún más fascinante en lo que se concierne a esta enseñanza es que en Éxodo 13 también, después de decir que había una columna una columna de nube de día era lo que los guiaba, ahora nos detalla cómo los guió por noche también. Dice Éxodo 13, 21. Vamos a leer del versículo 20. Y partieron de Sucot, de una tierra, y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube. ¿Quién iba delante de ellos como guía? No era una nube vacía, ¿verdad? No era simplemente un objeto de nube. Dice, Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino. Dios mismo estaba caminando o estaba guiándolos en el camino. Y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Anduviesen de día y de noche guiados ¿por quién? Por Dios, por Jehová. Pero fascinantemente dice aquí que por la noche era una columna de fuego, una luz alumbrante, que guiaba a los israelitas de punto A
Punto B. ¿Y qué es punto A? La esclavitud. El pecado representa la oscuridad y las tinieblas en la esclavitud en Egipto bajo el enemigo, Faraón. Y punto B, una tierra prometida, a los israelitas. Y aun cuando estaban en esclavitud, Jehová mismo era el guía en el camino. ¿Hacia qué? Era la guía hacia qué? Hacia la tierra prometida de miel y leche. Una tierra de riqueza. De riquezas, perdón. Entonces aquí muchos, como hay costumbre dentro de la iglesia, toman esta porción de Éxodo 13:21 y el enfoque no es la luz ni la guianza hacia el camino, sino que el enfoque muchas de las veces es ¿qué? El fuego, ¿verdad? Y se detalla el fuego y cómo funciona el fuego y que el fuego es lo más importante aquí. El fuego de Jehová, ¿verdad? Pero ¿qué es el fuego de Jehová en verdad? Es Dios mismo. Él es la luz que alumbraba para guiar de esclavitud a libertad. Y ya habían sido ¿qué? Librados. Ya habían sido librados, solo que faltaba llegar a ¿qué? A la tierra prometida. El faraón ya no les estaba siguiendo, fueron destruidos en el mar Rojo. Ya habían salido de esa esclavitud, aunque ellos en su propia decisión hacían lo que hacían en rebelión a Dios, contra Dios, con sus ídolos. Pero ellos, la obra de Dios los había librado de esa esclavitud, de esa tierra de escasez, sin vida. Y ahora estaban en rumbo a esa tierra prometida. Y Dios mismo, Jehová mismo, era esa luz que los guiaba. El enfoque aquí es lo que los teólogos judíos, los maestros judíos detallan como una palabra, creo que ya hemos escuchado esa palabra, una palabra muy famosa. Esa palabra es Shekinah, ¿verdad? Shekinah es una palabra hebrea. Y Shekinah significa Dios con nosotros. Similar a Emmanuel, ¿verdad? Emmanuel es Dios con nosotros. Shekinah es la luz, el poder de Dios presente, la presencia de Dios con nosotros. Aquí este fuego de noche era la Shekinah, ¿verdad? Podemos describirlo así, la Shekinah era la presencia de Dios guiando al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Y muchas veces aquí nos enfocamos en el fuego, pero el punto principal no es el hecho físico de fuego. Era que la luz guiaba al pueblo. Israel venía de siglos de esclavitud, no conocía el camino, no sabía hacia dónde dirigirse, se les había olvidado, no tenían capacidad para guiarse por sí mismos. Por eso la luz iba delante de ellos para recordarles a dónde iban y quién eran ellos, los elegidos de Dios, los escogidos de Dios. Cuando la luz se detenía, ellos se detenían. La presencia de Dios era la guía de ellos. Y la luz no solamente iluminaba el camino, la luz era la evidencia de que Dios estaba con ellos. La gloria ahora, en esa misma forma de la luz de noche, el fuego de noche que alumbraba, guiaba. Eso es lo importante, no algo físico, sino lo espiritual, que es la guía. Él es la guía en el camino, porque Él mismo es la luz que revela el camino verdadero. Él mismo es ese camino. Ahora, más adelante en Éxodo 25, cuando Moisés es llamado a construir el tabernáculo, podemos ver que en la construcción del tabernáculo
Dios, Jehová, les mandó a formar o construir este tabernáculo por el propósito de ¿qué? De morar ¿con quién? Morar constantemente con su pueblo. Jehová se reveló a Moisés en el monte Sinaí y luego los guió por medio de nube de día y luego por medio de fuego de noche. Ahora Jehová le había mandado a Moisés a construir el tabernáculo, el lugar de adoración donde se encontraba la presencia de Dios presente en esa tienda, ¿verdad? En ese lugar que habían formado en el desierto. Una tienda que construyeron. Entonces, Dios o Jehová ordena esa construcción del tabernáculo. ¿Por qué? Porque en Éxodo capítulo 25, versículo 8, Jehová dice, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. El tabernáculo es el santuario, era el santuario de Dios para que Dios, Jehová, habitara en medio de su pueblo. Y no me quiero adelantar, pero esas palabras son muy conocidas si hemos leído Apocalipsis. Al fin, cuando el pueblo por fin estará con nuestro Dios por los siglos de los siglos. ¿Y qué dice? Y nosotros seremos su pueblo y Él será nuestro Dios. Él será nuestro Dios y nosotros su pueblo. Bueno, en Éxodo era simbolismo, era una imagen de esa unidad en gloria con nuestro Dios, donde estaremos muy pronto, cuando llegue el fin de todo y el comienzo de una eternidad. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Una vez más, y no es para juzgar, sino para aclarar la confusión que existe en las iglesias. Cuando Dios habla de un santuario para que habite en ese lugar, hermanos, la iglesia, el lugar físico, no es el tabernáculo. Porque la palabra nos dice, después de que Cristo ascendió en gloria, que ahora los que creen en Él recibirán el ayudador, el consejero, ¿verdad? El que nos recuerde de sus palabras de Cristo y ese consolador, perdón, no consejero, también consejero, ¿verdad? El consolador es ¿quién? Es el Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo dónde mora? El Espíritu Santo mora no en templos hechos de manos, sino que mora en los hombres. En el hombre que confía, en la mujer que confía y cree que Jesucristo es Dios. El Espíritu Santo mora dentro de nosotros y permanece dentro del creyente. El templo verdadero es ¿quién o son quién? Es el pueblo de Dios y cada individuo que cree en Cristo como Señor y Salvador y como Dios es el templo ahora de Dios. Por lo cual Dios obra ahora en nosotros. Y la presencia de Dios se encuentra ¿dónde? En nosotros y fuera de nosotros también. Porque Dios es omnipresente. Pero también su Espíritu mora en nosotros como individuos. ¿Cómo unimos eso? No podemos. Pero es la doctrina y la verdad de la palabra de Dios. Así es que dice aquí, harán un santuario para mí, ¿verdad? Y habitaré en medio de ellos. Ese tabernáculo, porque el Espíritu no moraba en los israelitas todavía. Sí moraban los profetas, pero no a todo creyente moraba dentro de ellos todavía. Hasta la promesa que Cristo mismo nos dice en el capítulo 7 que acabamos de estudiar. Cuando venga, ¿verdad? El que cree, dice, fluirá agua de su ser, ¿verdad? Se quebrantará, ¿verdad? Es una agua que está brotando, es decir, vida brota de nuestra alma.
de nuestro ser. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios mora ahora en nosotros. Entonces, cuando el tabernáculo fue terminado, dice Éxodo 40:34, la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Cuando se terminó la obra de construir el tabernáculo, la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Cuando el creyente acepta al Señor, que dice, no sean embriagados por vino, sino sed llenos ¿de qué? Del Espíritu. ¿Y qué significa eso? No significa algo físico. Se presenta de una forma física, pero inicia primero ¿dónde? En el alma y el corazón y la mente, porque sed llenos del Espíritu, es decir, que el Señor alumbre nuestro entendimiento para poder comprender lo ancho y lo profundo y lo grande que es el amor de Dios en Cristo Jesús, por lo cual nadie puede arrebatarnos de esa verdad. La gloria de Jehová llenó el tabernáculo de la misma forma que el creyente bajo la gracia, bajo el nuevo mandamiento, los nuevos mandamientos de Cristo, dice que seamos llenos por el Espíritu Santo. La presencia de Dios también aquí en este tiempo fue tan sobrecogedora que dice Éxodo 40, tan grande la luz, el poder y la gloria de Dios, que dice Éxodo 40:35, no podía Moisés entrar en el tabernáculo, porque en el monte Sinaí se le había declarado a Moisés, cuando Moisés dijo que quería ver a Jehová, Jehová, ¿qué le dijo? Ningún hombre puede verme y vivir. Es decir, que si un hombre me ve, muere delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es tan santo y puro y su cuerpo y todo su ser radia, es una luz alumbrante. Y Apocalipsis dice que la luz, la cara de Cristo en su gloria, cuando Él regrese, dice, es como, alumbra como el sol. Eso es la perfección en el cual, o lo que es Dios perfecto, perfectamente perfecto. Es una luz. La luz es la pureza, luz es vida eterna, porque Dios no muere, Dios existe y existirá por los siglos de los siglos. La luz tiene significado. No podía Moisés entrar en el tabernáculo porque la luz era muy poderosa. Dios es muy puro, muy perfecto, santo, eterno. Pero Éxodo 40:34, como leímos, dice, la gloria, esa luz resplandeciente llenó el tabernáculo. Shekinah, ¿verdad? Dios con nosotros llenó el tabernáculo. La luz, la gloria y la presencia de Dios eran tan santos y tan majestuosos que incluso Moisés no podía acercarse libremente en el tabernáculo. Aquí encontramos un problema que atraviesa todo el Antiguo Testamento. Dios desea habitar con el hombre, pero el hombre pecador no puede acercarse ¿a quién? A Dios. El que ve a Dios muere, porque Dios es tan perfecto. Moisés, quien fue llamado a liderar, no pudo entrar al tabernáculo, ni él, en el cual los fariseos se jactaban, nuestro padre Moisés. Pero Moisés no pudo entrar al tabernáculo por la gloria, la gloria de Dios, de Jehová. Eso es el problema del antiguo pacto o del pacto antiguo. Ningún ser humano se puede acercar a la presencia de Dios. Entonces, en Juan capítulo 1, versículo 14, nos revela algo sobre esa Shekinah, ese Dios con nosotros, esa gloria de Dios, esa luz alumbrante. Y dice en Juan 1, 14, y aquel verbo, Cristo Jesús, fue hecho carne. No es carne, no era carne en la eternidad. Se hizo carne,
se humilló de su trono, vino de su trono y de su gloria y fue hecho carne. Como él mismo testifica en Hebreos 10, más un cuerpo, hablando con el Padre, Cristo dice, más un cuerpo me has preparado. No era hombre, es Dios Cristo. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. La palabra habitó aquí literalmente tiene la idea de, adivinen, tabernáculo. Y habitó entre nosotros. El significado habitó a la palabra tabernáculo, donde Jehová moraba con su pueblo. Pero el problema del Antiguo Testamento era que Dios físicamente se encontraba dentro del tabernáculo porque era la única forma para acercarse a su pueblo sin que muriera todos por su grandeza y su gloria. Y tuvo que estar en el tabernáculo para que estuviera cerca guiando, pero para que la humanidad supiera que existe, aunque no lo podían ver, y para que Dios mismo no aniquilara, ¿verdad?, a todo el pueblo. Porque ¿quién del pueblo era santo y perfecto y justo? Nadie. Igual que ningún hombre es perfecto sin Cristo, o es hecho perfecto sin Cristo. Entonces dice Juan, declarando en Juan 1:14, ahora entendemos ese tabernáculo, entendemos esa luz, esa gloria de Dios, de Jehová, ese fuego que resplandece, que revela el camino, es el camino, guía en el camino. Shekinah, la luz radiante del Dios eterno. Y ahora ese Dios eterno, este verbo, fue hecho carne y habitó entre nosotros. La gloria que una vez estuvo detrás de un velo en el tabernáculo ahora caminaba entre los hombres. El Dios invisible se hizo visible. El Dios inaccesible que nadie puede alcanzar se hizo accesible. El Dios que nadie podía contemplar y vivir ahora se revela en la persona de su Hijo. Y lo podían ver y seguir viviendo. Por esa razón, como vamos a ver más adelante en Juan 14, versículo 9, dice Cristo, el que me ha visto a mí, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque Cristo dice, yo, el Padre y yo, uno somos. Igual Colosenses capítulo 2, Pablo en el versículo 9 del capítulo 2 del Colosenses dice, porque en Él, ¿y quién es Él? El Verbo, Cristo Jesús, porque en Él habita corporalmente toda, no una porción, no una tercia, un tercio, toda completa, la plenitud de la deidad. Existe en Cristo el Dios eterno y completo. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. El que ha visto a Cristo, el que conoce a Cristo, conoce al Padre, es lo que está diciendo. Conoce al Dios verdadero. Ojalá estemos entendiendo ahora mucho más en ver lo que significaba esa luz resplandeciente en el Antiguo Testamento. Colosenses 1:15 también, cuando dice que todo fue formado por Cristo, dice, Él es la imagen del Dios que invisible. Cristo no simplemente manifestó la presencia de Dios, Cristo es Dios manifestado como hombre. Por eso, ya no hay necesidad de pedir una nueva manifestación de Dios y su presencia en la congregación, pidiéndole a Dios que venga y llene el lugar
y miles de cantos que dicen eso. Que la presencia de Dios venga y llene el lugar. No es crítica. Es la palabra de Dios hablando. Que se tiene que arreglar esa mala interpretación. Que dice, por eso ya no necesitamos pedir una nueva manifestación de la presencia divina, porque sabemos que la Shekinah, la gloria de Dios que no se podía ver, dice en una profecía en Isaías, levántate porque tu luz ha llegado, ¿verdad? En un canto así, levántate. La luz ha llegado y ha alumbrado y hay vida eterna al que cree en Él. Y esa vida es Cristo Jesús. La luz en el tabernáculo ahora es Cristo revelado, es Dios revelado en Cristo Jesús, quien es Dios. Y aparte de eso, esa luz que ha resplandecido a la humanidad para traer vida y vida eterna, esta luz de vida ahora mora en todo que confiese que Cristo es el Señor. Y se ha cumplido aún esa profecía de Joel, donde Pedro en Hechos 2, aún él dice, hoy se cumple la profecía de Joel, donde dice que Él morará en nosotros, ¿verdad? Dice, Él morará en nosotros. Y los ancianos soñarán, ¿verdad? Y los jóvenes. Todo el detalle de Joel dice, hoy se cumple esa profecía, dice Pedro. No digo yo, Pedro lo dijo en Hechos 2. Se estaba cumpliendo la profecía y las palabras de las promesas. Cómo en nuestra vida como creyentes podemos amar a Cristo, ver a Cristo cara a cara ahora, creer en Él aun cuando no lo hemos visto, tener el Espíritu Santo morando en nosotros y aún no entender que la manifestación de Dios se reveló en Cristo Jesús. Por lo cual ahora nos podemos levantar. Por lo cual igual en Isaías dice que el joven se levantará como el águila y no estará caído como estaba sin luz, en tinieblas, sino que se levantará como el águila. Fuerte, poderoso, pero no en nuestro propio ser, sino porque Cristo, por Cristo. Esa luz que ha alumbrado es Cristo Jesús, la luz de vida. Por lo cual Cristo dice, yo soy la luz del mundo. El Shekinah, yo soy Dios en su presencia, en tu presencia, en nuestra presencia. Yo soy Dios manifestado. Y aún así, los fariseos le rechazaron. Y aún así, en ese detalle tan claro y entendiendo lo que era la promesa para los judíos que se cumplió en el Mesías, el falta de entendimiento ahí nos lleva a conducirnos en una adoración que no se alinea a la Biblia, desafortunadamente. Porque el que tiene a Cristo reconocerá que la manifestación de Dios ya no es tabernáculo, sino lo que dice Pablo, nosotros somos los templos de Dios y Dios mora en nosotros y tenemos las aras de nuestra herencia, las aras de la garantía de nuestra herencia en nosotros, morando en nosotros. Él es el que hizo, ¿qué? Pablo dice, el que hizo alumbrar la luz sobre la creación, sobre la tierra, es el mismo que ahora ha alumbrado dentro de nuestros corazones. Imagínense el detalle de esa luz alumbrante, que ese mismo poder que dio vida a lo que estaba en caos y desordenado, es ese mismo poder y esa luz, la Shekinah, la gloria de Dios que nos ha dado vida ahora en Él. En lo caos y lo desordenado ahora tenemos paz y descanso. Paz os doy, dice Cristo Jesús. Nosotros tenemos esto y más. Y si vemos que, como dice Pablo en
Colosenses, que dice que toda la plenitud de Dios mora en Él. Entonces, ¿qué más buscamos? ¿Qué dice Cristo? El que tiene la luz no andará en tinieblas. Ya no va a estar buscando más de lo que Dios ha dado completamente y perfectamente. Así es que nosotros como hijos de Dios tenemos que poder comprender eso, dejando lo que nosotros pensamos que es bíblico y estudiar lo que es esa Shekinah, la gloria, Dios con nosotros y la promesa cumplida en Cristo ahora, con la luz que ha alumbrado, la luz verdadera, la luz quien es Cristo Jesús. Yo soy la luz del mundo. Y vino, dice, la luz de vida a la tierra. Y esa luz ha llegado y esa luz alumbra a todo corazón que cree en Él. Hermanos, pido que se pongan de pie para ser despedidos. Padre Santo, buen Dios, te damos gracias, Señor, esta noche por este hermoso privilegio de poder indagar tu palabra, redarguir tu palabra para escuchar y para comprender y aprender más de ti, Señor, más de tu gloria. Que tú en un tiempo deseando morar con tu pueblo, pero no pudiendo estar delante de la presencia